esa experiencia de poder estar en tu redil, de poder disfrutar de todo lo que tienes para ellos, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos en esta mañana, por favor, ayúdanos grandemente, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, Dios santo y poderoso. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Diga usted esta mañana, toda la gloria es para nuestro Dios. Alabanzas al Señor. Sé quién como Él, que hace maravillas, que hace prodigios, que salva, que sana, que liberta. Alabanzas a Dios. Tenemos un Dios maravilloso. Dígalo usted en esta mañana. Diga, tenemos un Dios maravilloso, un Dios que hace maravillas. Y orábamos a favor de quienes están débiles en la fe. ¿Te sientes débil en la fe? Usted es de los que dice, hermano Jairo, ayúdeme a orar, siento que no voy a poder continuar, me siento desfallecer. Bueno, en esta mañana usted se puede llenar del poder de Dios, usted puede ser fortalecido a través de ese alimento espiritual, de la palabra de Dios. De pronto te hace falta esa energía, la cual la produce la palabra, pero aliméntese bien. Aprenda a alimentarse, aprenda a nutrir su vida. Ustedes recuerdan que hace unos días les estaba hablando acerca de la importancia, por ejemplo, de la alimentación, hablándose a nivel físico, hablándose, por ejemplo, de nuestro cuerpo, que el cuerpo necesitamos aprender a nutrir nuestro cuerpo. Estaba escuchando de algunos que son expertos en estos temas, y ellos decían que por ejemplo, cuando una persona se levanta, usted ha escuchado que la comida más importante dicen que es el desayuno, ¿cierto? Dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Pero él decía, pero desayúnese bien, o sea, busque nutrirse, porque si usted de pronto come algo que no tiene nutrientes, de pronto algo que va a ser muy pasajero. Decía, por ejemplo, usted va y se come un pedazo de pan y toma, no sé, algo por allí, y eso no le va a traer a usted, digamos, la nutrición para su cuerpo, el alimento para su cuerpo. Y entonces él decía que eso es como cuando usted prende fuego y de pronto usted usa hojitas por allí, decimos nosotros chamizos, ramitas por allí para prender fuego, y eso dice, ese fuego se prende, pero así como se prendió y rápidamente se prendió, usted va al ratico y ya se apagó. ¿Por qué razón? Porque ya se quemó, porque no había más. Decía, sin embargo, si usted prende un leño, un pedazo de madera, decía, de pronto para que prenda va a ser un poco complicado, o sea, no se va a prender de manera inmediata, de pronto va a ser más bien lento, pero va a ser lento pero sostenido. Entonces, decía, esa es la diferencia, que si usted, y aplicándolo a la alimentación, decía, usted a veces come cosas que en el momento, listo, le dieron la energía, o sea, porque la comida ya se convierte en energía en nuestro cuerpo. Pero esa energía no que se sostiene, sino que es una energía que rápidamente se agota. Entonces, pasa 1 hora, 2 horas y otra vez tiene hambre. Y otra vez tiene que comer algo porque se le acabó y no tiene energía. Entonces decía, pero cuando usted se alimenta, usted puede comerse al desayuno algo que sí lo alimente, y no tiene que ser incluso en muchas cantidades. Si usted come, por ejemplo, tales cosas, daba la recomendación, decía, y usted va a darse cuenta de que lo van a sostener, va a ser como un leño que lo va a sostener toda la mañana hasta que llega la hora del almuerzo. Entonces, hasta el mediodía, mejor dicho. Entonces, y no necesitó comer más en la mañana, pero ¿por qué razón?
porque se nutrió, porque se alimentó correctamente. Entonces, ¿sabe que si nosotros hacemos eso y lo traemos ahora a la parte espiritual, hermano, deje de estar usando chamizos, deje de estar usando por allí ramitas secas y use ese tronco que necesita usted para nutrir la vida suya, para que se encienda el fuego de Dios en usted. Hoy en día las personas tienen acceso a mucha información, incluso a nivel espiritual, muchas enseñanzas, muchas predicaciones. Bueno, usted ve por aquí, por allá, profetas y bueno, tantas personas, pero sabe que hay mensajes, y hay que decirlo, que son como esos chamizos que de pronto emocionan en un momento, pero que no trascienden, pero que al rato como que ahí quedó, de pronto movió las emociones, pero no el corazón, pero no hubo una transformación. Eso es lo que al pueblo de Israel le pasó con Dios, que ellos llegaron al momento de que ya ellos eran confundidos, eran engañados por otros que decían predicar la palabra de Dios. Es que esto no es nuevo, eso usted lo ve en la Biblia. Y entonces venían otros que ellos le decían al pueblo, le decían, vea, yo tengo la palabra de Dios, Dios me habló. Uy, anoche me puse a orar y me acosté y tuve un sueño y tuve una revelación y vengo con revelación. Pero Dios le decía al pueblo, le decía, pero yo nunca les hablé. Ellos iban y yo nunca los había mandado. Ellos hablaban, ellos decían que yo había dicho y yo no había dicho nada. Y créanme que hoy en día no es diferente. Hoy en día hay muchos diciendo que tienen palabra de Dios, pero realmente no la tienen. Y entonces está ese, y por eso a mí siempre me ha llamado la atención, que hay personas que a través de las redes sociales dicen, yo declaro que viene bendición para tu vida, yo declaro. Y claro, hay personas que se emocionan. Ay, o sea, eso es como que alguien le diga, ay, es que usted es muy bonito, y usted es muy bonito, usted es muy bonito, y usted mira eso, ay, sí, yo soy bonito porque usted está diciendo, ni me conoce, pero él está diciendo que yo soy bonito. Eso es lo que a muchos les pasa. Entonces, yo declaro que vienen bendiciones sobre tu vida. Y yo he pensado lo siguiente, ¿qué tal que al otro lado del dispositivo haya una persona que ni cree en Dios? Una persona que vive en adulterio, un mentiroso, un ladrón, alguien que no tiene temor de Dios en su vida, pero él le está diciendo y declaro que viene bendición sobre ti. Eso son mentiras. Pero dígame, ¿cómo va a creer a eso cuando la Biblia lo que dice es que si la persona no se arrepiente, lo que va a experimentar, incluso lo que está atesorando, dice la palabra de Dios que es ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios? Si no se arrepiente, dice por allí la palabra, dice Dios tiene preparado su arco. Dios ya preparó su arco, su flecha allí, usando, digamos, esa simbología o esa analogía. Entonces, mire usted que realmente eso que hoy en día pasa, lo vivió el pueblo de Israel. Y ellos decían, Dios me habló, Dios me dijo. Dice, yo no les he dicho nada, ellos están hablando los sueños propios de ellos y bueno, y palabras de su propio corazón. Pero sabe que Dios les hace la diferencia. Incluso como que les llama la atención y dice, pero ustedes ¿cómo no saben diferenciar? Le dice, ¿acaso no es mi palabra, le dice Dios, como fuego? O sea, ¿ustedes por qué van a confundir la palabra de Dios con las palabras humanas? ¿Ustedes cómo se van a dejar confundir como si es que la palabra de Dios fuera cualquier cosa? No, Señor. Hermano, Dios dice, mi palabra es como fuego. Y ahora entendamos algo. A veces nosotros creemos de que la palabra, y decimos, uy, ese predicador, hermano, es que eso predica muy potente. ¿Por qué? ¿Por qué grita? O sea, usted cree que, dígame la verdad, usted cree que a la palabra de Dios
usted tiene que añadirle gritos para que ella tenga más poder. O sea, se lo pregunto, o sea, le pregunto a usted esta mañana, dígame la verdad en su fe. ¿Usted cree que la palabra de Dios necesita que yo la diga gritada para que ella sí pueda orar? O sea, como que el grito mío, que yo alce la voz, va a ser lo que va a potencializar la palabra de Dios. Hermano, esos son cuentos. La palabra de Dios, aún dicha allá por la persona allí, en una voz demasiado baja, hermano, es suficiente, le digo. La palabra de Dios, ella es suficiente porque el poder no está en nuestra garganta, el poder es en la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, hermano, vea, Dios en las cosas asombrosas que hace Dios, Dios hasta cogió a una burra y la puso a hablar. Oiga, cogió a una burra y la puso a hablar. Y hablarle a un profeta. Y yo no sé bueno, cómo se sintió el profeta, pero tuvo que haber sido muy humillante para él que Dios hubiese escogido a una burra para hablarle a él. Como quien dice, más entendida resultó la misma burra que él. Hermano, y Dios, y es la palabra de Dios. Y el poder lo tiene Dios, no nosotros. Entonces, a veces el creyente, que porque el otro brinca y el otro salta y el otro grita, y entonces, uy, ese hermano es predicador muy potente. Entonces, algunos hoy en día quieren ser predicadores potentes y entonces están mirando cómo gritar y cómo. No, tenga la palabra de Dios, deje que la palabra de Dios haga la obra, déjela. Deje obrar la palabra de Dios, dé la palabra, eso sí, predique la palabra. Usted pone a hablar de otras cosas y eso no causa efecto. Entonces, Dios les dice, ustedes no saben diferenciar. Dice, ¿acaso no es mi palabra como fuego? Cuando se oye la palabra de Dios, cuando alguien recibe la palabra de Dios, ¿acaso esa palabra no comienza a arder en el corazón de las personas? Eso fue lo que les pasó a los discípulos. Usted mire la historia, cuando el Señor Jesús fue crucificado, el Señor resucitó y Él se apareció a dos de sus discípulos, solamente que los ojos de ellos tenían un velo allí para que no le pudieran reconocer. Y el Señor comenzó a hablar con ellos y ellos iban muy tristes, estaban muy tristes. Y el Señor les hablaba y Él les pregunta, ¿por qué están tristes? Entonces, ¿cómo así? ¿Tú no sabes lo que ha sucedido? Esto todo el mundo lo sabe, que el Señor Jesús fue crucificado y nosotros esperábamos que Él iba a ser el Salvador, pero lo crucificaron, murió, lo mataron. Y sabe que el Señor en ese momento comenzó, dice la Biblia, a abrirle las Escrituras. Mire eso, a mostrarles a través de las Escrituras. O sea, él mismo, imagínense, si el Señor predica usando la palabra, ¿no la vamos a usar nosotros? Obviamente que sí. Y comenzó a través de las Escrituras a mostrarles. Oiga, y esos que estaban apagados y esos que estaban tristes, oiga, comenzó a arder en ellos allí como algo, como la vida de Dios, como que el fuego se encendió nuevamente. Y aunque ellos no le habían reconocido, ellos no sabían que era el Señor, ellos cuando llegaron ya a cierto lugar, dice que el Señor hizo como que iba a seguir de largo. Y ellos le dijeron, no, quédate. Como que, o sea, no sé si tal vez por pena no lo dijeron, pero en la intención de ellos, quédate porque en medio del frío de la noche, tus palabras han empezado a causar un efecto en nosotros. Quédate porque necesitamos lo que tú tienes, necesitamos ese fuego de tus palabras. Y aunque no lo dijeron, pero Señor, quédate. E incluso le decían, Señor, ya está tarde, ¿para qué vas a seguir el camino? Aquí puedes pasar la noche. Y el Señor entonces entró con ellos en casa. Y ya cuando estaban en casa, entonces ya
les abrió el entendimiento, les abrió los ojos y ellos le pudieron reconocer, pero cuando le reconocieron, él desapareció. Oiga, qué maravilloso es Dios. Y entonces viene la reflexión de, ahora sí entran a reconocer, ¿cómo no le reconocimos? O sea, ¿cómo no logramos entender que era Él? Y ahí viene lo que dice el profeta Jeremías. Dice, no ardían nuestros corazones. Ellos decían, no nos dimos cuenta cómo estaban ardiendo. Y uno le dijo al otro, es que yo sentía que mi corazón, él ardía cuando él hablaba la palabra. En mi corazón algo se encendió cuando yo lo empecé a escuchar. Y el otro dice, pues yo no había dicho nada, pero también yo estaba sintiendo lo mismo. Yo estaba sintiendo como un fuego dentro de mí. ¿Y cómo no le reconocimos? Alabanzas a Dios. Y sabe, a mí no me extraña que alguien esta mañana esté sintiendo ese fuego de Dios en la vida suya. No me extraña que haya alguien aquí en el devocional diciendo, hermano, yo me levanté hoy de pronto como en medio del frío, en medio de la oscuridad, en medio del miedo, el miedo de pronto de no poder continuar, de no poder seguir. Pero sabe que esta mañana usted dice, yo escucho la palabra de Dios y siento que algo comienza a arder nuevamente en mi vida. Como en el caso de quienes se alejaron de Dios, quienes se han apartado de Dios, pero que en esta mañana escuchan la palabra de Dios y dicen, yo siento algo que está ardiendo nuevamente en mí. Yo siento algo que nuevamente está allí en mi corazón. Es un fuego maravilloso, mi hermano. Y esa es la presencia de Dios. Y por eso Dios le dice allí a través del profeta Jeremías, le dice, pero ¿cómo ustedes no saben hacer la diferencia? ¿Cómo ustedes van a confundirle? Dice, ¿acaso no es mi palabra como fuego? ¿Cómo va a confundir la palabra de Dios? ¿Cómo va a pensar que otra cosa también es la palabra de Dios? Dice Dios, no, mi palabra, ella quema. Alabanzas a Dios, mi palabra, ella arde en los corazones, en las vidas. Vea, aquí hay personas en este devocional que algún día llegaron, que los invitaron a un culto. Algunos no querían ni siquiera ir. Algunos de verdad lo hicieron ya porque, es que me han invitado tanto al culto, me han insistido tanto que ¿cómo no voy a ir? Voy a ir, está bien, los voy a acompañar. Oiga, y algún día tomaron la decisión, se fueron para el culto. Llegaron allí indiferentes, llegaron allí, de pronto miraban al uno, miraban al otro, y este se equivocó y el otro allá. Pero de pronto pasó alguien allí con una Biblia, no sé si tan grande como esta, o de pronto hasta más pequeña, pero pasó allí alguien con la palabra de Dios. Oiga, y ese que había llegado allí, de pronto, tal vez por simplemente cumplir un compromiso, mi hermano, cuando empezó a escuchar la palabra de Dios, algo comenzó a quemarse en la vida de él. Oiga, y como que empezó a despejarse un camino hacia ese corazón donde hay una persona necesitada, donde hay una persona afligida, donde hay una persona llena de preocupaciones, donde hay una persona tal vez encarcelada por el pecado, por la maldad. Y hasta allá se abrió el camino, hasta encontrar a ese hombre, esa mujer allá que realmente necesita de alguien, pero que eso que necesita solo puede hallarlo en Dios. Alabanzas al Señor. No es mi palabra como fuego. Oiga, y ese que estaba indiferente, y ese que estaba frío, y ese que no tenía ganas de nada, y ese que dijo, yo voy a ir, pero yo por allá no vuelvo, al menos voy a ir para que no me molesten más.
ese día tiene un encuentro personal con Dios. Y ese día cuando llega a su casa, algo viene ya en su corazón, hay algo ardiendo, hay una pasión hacia Dios, hay una pasión hacia la palabra de Dios, hay una pasión hacia la santidad de Dios. Alabanzas al Señor. Te dice Dios, no es mi palabra como fuego. Mi hermano, ¿cómo vas a confundir lo que es de Dios con lo que no es de Dios? Eso es lo que Dios le está diciendo. ¿Ustedes cómo van a confundir mi palabra con los cuentos de otros? Por eso algunos de pronto en su temor a Dios, de pronto escuchan cosas y pronto ven que eso es como raro, esos mensajes son como raros, pero dicen, no, pero yo no hablo, no sea que de pronto esté ofendiendo a Dios. No, usted tiene que saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Yo le digo en esta mañana, lo que es de Dios se conoce. Hermano, lo que es de Dios es diferente, lo que es de Dios es especial, lo que es de Dios causa una transformación. Alabanzas al Señor. No es hojarasca, no, Señor. De pronto hay quienes escuchan conferencias, de pronto bonitas, agradables. Sí, como que el ambiente es especial, como que nos hacen reír, como que hasta nos pueden hacer llorar, pero no causan la transformación, porque hermano, la transformación solamente la produce el poder de Dios a través de su palabra. Dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y ellas riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y le da pan al que come. Dice Dios, así será la palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía. Hermano, predique la palabra, porque la palabra de Dios, ella tiene un efecto. Usted dice, hermano, pero es que yo veo que las personas no cambian. Alguna vez un hermano de la iglesia, él hablaba de los mismos creyentes, decía, no, hermano, es que allá en la iglesia, y hablábamos de pronto de dar capacitación, decía, no, hermano, eso aquí la gente no cambia. Y todo el tiempo era, aquí la gente no cambia, eso aquí la gente. Y él me decía, hermano, es que yo, los hermanos de aquí, yo los conozco muy bien. Yo los conozco y yo sé que ellos no van a cambiar. Y todo lo que usted haga, así me decía él, me decía, todo lo que usted haga es perdido. Y un día, le digo la verdad, un día me indigné y eso ya me molestó bastante. Y le dije yo, hermano, usted es predicador. Y era un buen predicador él. Le dije yo, usted es predicador. Le dije yo, y a mí me extraña que usted como predicador, usted hable de esa manera. ¿Por qué? Porque si usted realmente no cree que las personas puedan cambiar, entonces yo le dije, entonces, ¿usted por qué predica? ¿Usted de dónde saca para predicar? Si usted no tiene la fe para creer de que la gente cambie, entonces ¿para qué predica? Si, al fin de cuentas, el objetivo de nuestra predicación es que haya un cambio en las personas, que las personas sean transformadas por el poder de la palabra de Dios, pero usted no cree en que nadie puede cambiar. O sea, y yo no sé, y hay personas que se llenan como ese pensamiento. Entonces, no voy a predicar, no hagamos eso porque eso no va a dar resultado. Cuando tú predicas mensajes vacíos, eso no produce cambio, no produce transformación. Pero cuando tú predicas la palabra de Dios, debes estar tranquilo, que la obra la hace Dios. Ve, hermano, yo tengo la certeza de que a través de estos devocionales, a través de la predicación, a través de la lectura de la palabra, a través de las reflexiones que hacemos de la palabra de Dios, hay vidas que están siendo transformadas. De otra manera, hermanos, ni nos pondríamos a hacer esto. O sea, sería, no sé, creerse uno mucho de que es que yo me voy a levantar y es que me van a tener que escuchar a mí, porque si me escuchan a mí, sus vidas van a ser transformadas. No, por eso aquí traemos un predicador y al otro, y hermano, y no hay problema. ¿Sabe por qué?
porque es la palabra de Dios. Porque lo que se predica es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que enciende ese fuego en la vida de las personas. Alabanzas a Dios. Por eso usted no se llene, vuelvo y le digo, de hojarascas, no se llene por allá de ramas secas, que de pronto dice, ay, sí, como que algo está ardiendo, pero al ratico usted va y mira y ya se apagó. No, Señor. Deje que sea la palabra de Dios. A veces nosotros hacemos actividades, a veces hacemos campamentos, a veces hacemos retiros y a veces como que se quiere jugar con las emociones de las personas y algunos de pronto llegan emocionados de un campamento, de un retiro, de algo así. Pero hermano, le digo la verdad, nosotros debemos de preocuparnos. ¿Qué es lo que se está dando? ¿Qué es lo que se está procurando? Porque esto no se trata de entretener. Alguien decía estos días, decía que muchas veces a nivel de la iglesia se quieren hacer actividades para entretener. Hermano, ay hermano, ¿por qué no hacemos una actividad? Vea que los jóvenes están yendo de la iglesia. Pues retengámoslos, hagamos actividades para entretenerlos. Que ellos se sientan acá. Pues yo le digo, de pronto habrán cosas que se puedan hacer, pero no cambiemos, escúcheme, no cambiemos la esencia, porque la esencia de lo que nosotros hacemos es Dios y es la palabra de Dios. La esencia está en la palabra de Dios. Yo no veo mal que usted diga, les vamos a dar una chocolatina. A ver, jóvenes, vengan, si vienen a culto, les damos una chocolatina. Eso está muy bien. Vamos a hacer una actividad, una integración. Vamos a reír y todo eso. Eso está bien. Pero aunque todo eso se haga, entienda que nadie se queda en la iglesia por una chocolatina. Nadie se queda en la iglesia por una integración. Bueno, lo que a nosotros nos retiene en la iglesia, lo que no nos deja mover, lo que no permite que nos salgamos, es Dios. Alabanzas al Señor. Escúcheme eso en esta mañana. Si usted no lo sabía, créalo. Usted dice, hermano, yo llevo tantos años en el Evangelio. ¿Quiénes dicen? Llevo 5 años, llevo 10 años, 15, 20 años. Oiga, pero yo no me quiero ir de aquí. Y yo no sé, hermano, y he tenido problemas y he tenido dificultades, pero mira que no, a mí no me ocurre irme de la iglesia. ¿Y qué será lo que te retiene? Hermano, pues lo que nos retiene es Dios. Alabanzas al Señor. Es el fuego de Dios ardiendo en nuestra vida, que no queremos que se apague, que eso no lo hallamos en el mundo, que eso, dicen quienes se emborrachan, porque yo la verdad no he tomado licor, esas cosas, pero dicen que el aguardiente, aquí lo llaman así, el aguardiente, que eso les quema cuando lo toma. Uy, eso les quema. Usted quiere sentir que algo arde en usted, llénese de la presencia de Dios, llénese de la gloria de Dios, hermano, y eso es un fuego continuo en la vida del creyente. Hermano, el otro allá se emborracha y eso lo quema y le arde y todo eso, hermano, pero eso no le trae nada bueno. Pero eso al rato usted pasa y lo encuentra llorando, afligido, de pronto hasta lo encontró tirado en el suelo, por allí alguien hasta lo tuvo que recoger y llevárselo para la casa. Pero cuando una persona arde por el fuego de Dios, hermano, eso es tan bonito, porque todo comienza como a ponerse en su sitio allí, todo comienza como a organizarse en la vida de él, su matrimonio, su familia, su trabajo, sus hijos, bueno, todo como que se organiza. ¿Por qué? Porque está el fuego de Dios en su vida. No confunda la palabra de Dios. No le crea a todo lo que usted ve que le dicen que es de Dios. No todo lo que le dicen que es de Dios es de Dios. Dios dice, mi palabra es como fuego. Ella quema la impureza.
La palabra de Dios, ella se encarga de... Hay quien dice, ay hermano, es que mi esposo, ay, él es tan rebelde, él está tan lleno de rebeldía, de soberbia. Ay, no, ¿qué se hiciera con él? No, hermano, ni le predique porque ese hombre es muy terrible. Hermano, y lo que no sabe es que la palabra de Dios es como fuego. Y esa palabra de Dios se encarga de quemar, vea, la vuelve cenizas toda la soberbia del hombre. Todo eso que usted ve que usted dice, no, eso yo no creo que pueda cambiar. Le digo en esta mañana, todo eso lo transforma Dios a través del poder de su palabra. Entonces le dice Dios al pueblo a través del profeta, le dice, ¿acaso no es mi palabra como fuego? Y no solo se queda ahí, sino que dice, y como martillo, pero ¿sabe martillo para qué? Dice martillo que quebranta la piedra. Porque algunos dicen, hermano, ¿ves qué? El corazón, ay hermano, el corazón allá de Juan, no, se tiene un corazón de piedra. Hermano, no, eso ahí no le intente, porque eso es un hombre insensible, es una mujer dura de corazón, eso ahí no pasa nada. Si usted anda con cuenticos de Condorito, por ahí hay de otras cosas, le digo, no va a pasar nada. Pero si usted lo que tiene es la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, y no importa cuán endurecida esté la persona por causa del pecado, el poder de la palabra de Dios puede coger esos corazones endurecidos y quebrantarlos y traerlos a los pies de Cristo. Tenga la fe esta mañana, y si alguien lo debe de saber, hermanos, somos los predicadores. Créalo que sí. Hermanos, si de algo tenemos que tener seguridad, o si de algo tenemos que tener convicción nosotros, es de esto, del poder que tiene la palabra de Dios. Y si alguien lo debe de saber, es aquel que predica la palabra. Hermano Jairo, ¿cuál es el bosquejo? Compártanos el bosquejo, ¿no? Es que estas son verdades que las conocemos quienes somos predicadores. Por eso lo que hacemos es predicar. Y aunque otro venga y menosprecie, y aunque otro venga y tenga en poco, no nos interesa, porque tenemos la convicción en que la palabra de Dios es la que cambia, es la que transforma vidas. Entonces, a través de estos devocionales, sé que muchas vidas están siendo transformadas, y sé que muchos allá también están transformando la vida de otros a través de la palabra de Dios. ¿Sabe que el devocional usted lo mira ahí? 2 horas, y casi que son 2 horas de predicación. Pero ¿sabe cuál ha sido el objetivo? Que nosotros cojamos la palabra de Dios y la pongamos allá donde tiene que estar. Lo que se ha hecho en muchos casos es más bien restarle importancia a la palabra de Dios. Algunos han dicho, no, vamos a no ser tan cansones, no seamos tan cansones. Eso de estar predicando tanto, eso no funciona. Incluso, ¿quiere que le diga algo? Que hasta han habido otros que han venido a decirnos, vean, no, eso no prediquen ni tan largo, porque eso tampoco sirve. Y muchos andan ya creyendo eso. Hermano, no le crea a las mentiras del diablo. Si usted anda, vuelvo y le digo, contando cuenticos por ahí, la gente se le va a quedar dormida, no va a pasar absolutamente nada, la gente se aburre, bueno, se molesta,
pero cuando usted les predica la palabra de Dios, hermano, ¿sabe qué le pasa a las personas? Que antes dicen, deme más, quiero más. Y el predicador está que termina, dice, no termine, yo quiero que me dé más de esa palabra, porque esa palabra, ella entra a obrar en mi vida. Yo quiero más fuego de Dios, yo quiero más poder de Dios en la vida mía. Eso es lo que antes la persona dice. Alabanzas al Señor. Pero nosotros andamos creyéndole al mundo y a lo que las cosas del mundo nos plantean. Anteriormente, le digo, habían pastores que a ellos los invitaban a predicar y a veces a un evento, una confraternidad, y se ponían a cantar y a hacer una cantidad de cosas, y el predicador estaba ahí con el reloj mirando. ¿Llevan 1 hora cantando? No hay ningún problema. Que llevan 1:30 cantando y dirigiendo. Entonces cuando él pasaba decía, bueno, ustedes han cantado y han adorado a Dios y eso está muy bonito, lo hicieron 1:30, ahora yo voy a predicar otra 1:30 porque la palabra de Dios tiene igual de importancia. Incluso la palabra de Dios, ella es demasiado importante para nosotros. Así que 1:30 más de predicación. Predicadores que entonces ya luego les daba miedo invitarlos, porque si el culto duraba 2 horas la dirección, pues eran 2 horas de predicación. Pero hermano, es entender, le digo, es entender la importancia que tiene la palabra de Dios. Esto no se trata de que nos escuchen, esto se trata de que se escuche la palabra de Dios. A través de nosotros los predicadores debe de fluir la palabra de Dios para el pueblo. Entonces dice la Biblia, a través del profeta Isaías, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, la hacen germinar, producir, da semilla al que siembra, pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Hermano, tenga la fe. Créalo, hermano predicador. Sí, Señor, créalo. No volverá a mi vacía, sino que dice Dios, hará lo que yo quiero. Porque hay un querer de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, hay un querer de Dios. Hará lo que yo quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Yo le pregunto en esta mañana a quienes están allí conectados, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el deseo de Dios? Allí a través de la predicación de la palabra. A ver, ¿quiénes están por allí? León Jaramillo, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el deseo de Dios? Luz Marina Cruz Alvarado, allí le saludo en esta mañana. ¿Qué es lo que dice Dios? Hará lo que yo quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mi hermano, lo que Dios quiere es que la persona sea salva. Lo que Dios quiere es que el corazón sea sanado. Lo que Dios quiere es que ese hogar sea restaurado. Alabanzas al Señor. Hermano, lo que Dios quiere es que haya vida, es que hayan hijos creciendo en el conocimiento de Dios, en el temor. Eso es dice, hará lo que yo quiero. Alabanzas al Señor. Y dice Dios, y será prosperada en aquello para lo cual la envíe. Será prosperada. Hermano, predique la palabra. Hermano predicador, predique la palabra de Dios. Que esa palabra es una palabra próspera. Escúcheme bien, esa palabra es una palabra próspera. ¿Y sabe quién es el que hace prosperar la palabra de Dios? Es el mismo Dios.